Quiero entonces, si me lo permiten, compartir mi pantalla. Bueno, básicamente voy a tratar de dar una especie de preámbulo a las presentaciones que me seguirán en esta sesión y voy a darles una introducción muy breve a lo que es este concepto de Linked Open Data o datos abiertos vinculados, que realmente es algo que se utiliza en el proyecto de la OIC, que veremos más a fondo en un par de minutos. Pero básicamente, ¿de dónde salió esta idea de datos estructurados en la red? ¿Por qué los necesitamos? ¿Por qué estamos hablando de estructurar la manera en la que presentamos nuestra información en la red? Utilizamos algunas técnicas XML, subimos documentos a la red, pero a mí me parece que estamos aquí hablando de los principios que ya todos ustedes conocen de equidad y de justicia, que tienen que ver con la publicación de datos en la red, como tener metadatos sólidos, ricos, robustos, y asegurarnos de la manera en la que se comuniquen esos metadatos con un vocabulario estandarizado para hacer que las referencias sean más interoperativas. Evidentemente vamos a hablar más de metadatos que de código abierto, porque el metadata tiene más atributos y evidentemente de contar con las licencias apropiadas para el uso de los mismos. Evidentemente también hay estándares comunitarios que hay que respetar. La cuestión de las licencias es algo que tiene que ver con lo que se comentó durante la primera sesión del primer día, y evidentemente necesitamos contar con licencias para tener derechos a utilizar esos metadatos. Básicamente, pues se requiere de tecnologías y técnicas de web estándar para poder publicar metadatos de manera abierta en la red. Pero en lugar de que éstas se estructuren en cuanto a cómo ustedes o yo consumimos esa información, cómo la podemos visualizar y ver en un mapa o en una página de web, hablamos de la manera de compartir información que pueda ser entendible para un gestor de software o para un agente de software, para que entienda y publique esos metadatos de manera más robusta, más enriquecida. Y eso es por lo cual nos interesa todo esto. Y esto se remonta a Tim Berners-Lee, el inventor de la web. Y al principio del desarrollo de la web, él dijo lo que aparece citado a la izquierda de la pantalla, que es algo que a mí me sorprende de cómo él la veía, la visualizaba así. HTML y la web hacen a todos los documentos parecerse a un gran libro, pues hará que todos los datos del mundo se vean como una gran base de datos. Y pues básicamente al trabajar en nuestras propias organizaciones y nuestros propios proyectos, sabemos que contar con algo que nos permita vincular nuestras redes, pues es de verdad algo fundamental e importante. Ahora, en cuanto a los datos vinculados o los linked data, pues es un principio que existe desde el 2006, no es nada nuevo. Y este concepto pues implica que se requieren direcciones de web, es decir, el nombre que se le da a las cosas es un identificador, un URI, un identificador de recursos uniforme, y eso es por lo que tenemos una dirección de web. Y también necesitamos tener estas identificaciones eh, que permiten contar con un nombre en la web para identificar a las personas. Después también necesitamos una dirección de web HTTP, una dirección estándar como la que normalmente integran a su navegador o que usan para, por ejemplo, haberse unido a esta sesión el día de hoy. Y también ahora tenemos estos URLs, los
localizadores de recursos uniformes. Y también cuando alguien busca una dirección de web, utiliza información estándar. Ahora, cuando un navegador busca una dirección de web, evidentemente utiliza SMDL para poderla renderizar y para que nosotros la podamos ver. Entonces, para esto se requiere de un RDF, que es un marco de descripción de recursos, y se requiere de un lenguaje. Así como tenemos distintos lenguajes para bases de datos, pues Sparkle es el lenguaje de búsqueda para RDF. Y después la idea es que ustedes inserten vínculos a otras direcciones de web para que crean esos links, esos vínculos que después permitan a sus usuarios descubrir nuevas cosas, cosas más novedosas, justamente siguiendo esos vínculos, esas ligas que ustedes establecen en sus textos o en sus mapas. Y con relación a los 4 principios del Linked Data, las 5 estrellas del Linked Open Data son las siguientes. Esta es una especie de caricatura o de imagen simplificada que nos lleva a entender esto. Hasta abajo tenemos un PDF de los datos en línea, pero en formato cerrado. Después, si tomamos ese PDF, lo convertimos en un file de Excel, un archivo de Excel, pues ahora se puede leer de manera más sencilla por la máquina y utilizamos un XLS y después para darle aún más accesibilidad tenemos el CSV y después incluimos la dirección de web y creamos un RDF hasta que llegamos al LOD, que es el de 5 estrellas, que son los vínculos de audio. Y una de las maneras de hacer eso es utilizando términos de vocabulario para servicios o aportando ligas a la información de otras personas que está relacionada con la suya o estableciendo vínculos a la identificación.org. Estos son proyectos de la red LOD o LOD-cloud.net, que aparece la dirección en pantalla y ven ustedes estos vínculos a esos recursos en línea. Y pues es básicamente una especie de esfera de información marina donde vemos ese azul cian que aparece en pantalla, que es donde tenemos vínculos activos. No quiero volverme muy técnico, pero es fácil ver cómo se aplican o se ponen en práctica estas normas y estándares, cómo funciona en RDF. Es un modelo gráfico con 3 bases, de base triple que tiene un sujeto, o un objeto, un predicado y un objeto. Es decir, ese objeto es el que une a eso, el predicado es el que une al sujeto y al objeto. Y como ven ustedes ahí, ejemplificado en colores. Después tenemos el Sparkle, que es el símil aquí es preguntar, ¿X es un color? ¿De qué color es X? Y bueno, evidentemente aquí podemos ver la respuesta es el océano es azul. Y después tenemos un Terse Triple Language y es en el que se utiliza un punto al final para decir este es el final de esta frase. Pero bueno, voy a saltarme esta parte técnica y para adelantar un poco les hablaré de cuestiones como los vocabularios. Tenemos una lista de términos para el campo de metadatos. Tenemos una taxonomía donde hay muchos vocabularios con una jerarquía bien definida. Y después hay términos como la ontología donde tenemos definiciones formales para distintos tipos y también algunos recursos para estos vínculos, pues evidentemente el NERC, que es el vocabulario para unidades de medición para servidores, el World Register of Marine Species, que es una taxonomía en línea, literalmente, en términos de contenido biológico, y después hay mucho contenido ontológico en donde tenemos una
mayor explicación de este tipo en esos sitios. Pero esto es lo que ustedes pueden comenzar a utilizar para establecer esas ligas o vínculos. Y aquí tenemos esta versión similar a Wikipedia, que es de Wikipedia, donde pueden ustedes comenzar a decir, quiero empezar a utilizar un vocabulario específico con schema.org y color para schema.org, que es justamente ese vocabulario que nos permite utilizar o comenzar a tener conversaciones interoperables entre distintos usuarios. Y todo esto cabe dentro de la definición de ontología y pueden considerar que esto es una especie de Esperanto. Sí, es algo que se convierte en un idioma común que nos permite contar con distintos patrones y definiciones para ubicar a personas, lugares, trabajos creativos, organizaciones. Y esto, por supuesto, tiene también un conjunto de datos o un subconjunto de datos, que es el creative work o el trabajo creativo. Y también, evidentemente, pues, si ustedes en algún momento han hecho una búsqueda en Google y seguramente se habrán encontrado con estos rich snippets en donde el contenido se ve mejorado con estas adiciones, por ejemplo, no sé, horarios de vuelos o resultados de una búsqueda de en dónde se proyecta tal película, en fin. Esto se puede serializar, se pueden serializar las opciones, se pueden incluir en páginas de web, ya sea dentro de HTML o como RDFs. Entonces, en una página HTML puede aparecer este JSON, por ejemplo, aquí que está ocurriendo en Chicago, qué eventos musicales hay, en dónde acudir a ellos, dónde conseguir boletos, cuánto podrían costar para poder ir a oír a la Sinfónica de Chicago. Pero bueno, esta no es una bala de plata, no es la panacea para todo, pero es muy específica para distintos dominios. Y bueno, nada más mencionar rápidamente que hay varios recursos disponibles como Science Schemer y la información que aparece en pantalla. Hay otras organizaciones que se han abocado a estos esfuerzos como el CNET de la Unión Europea y algunas de las desventajas o debilidades que tiene Schema.org son las herramientas que utiliza. Bueno, sé que ya se me terminó el tiempo, voy a dejarlo aquí, pero dejaré en pantalla esta diapositiva para que puedan ustedes apuntar los recursos que tienen a disposición y espero que el contenido también de esta diapositiva se pueda publicar en el chat. Gracias. Muchísimas gracias a Adam. Gracias por hablar de la manera en la que podemos estructurar nuestros datos y hacerlos disponibles. ¿Hay alguna pregunta para Adam antes de seguir adelante? Creo que durante la sesión, si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia o alguna pregunta, por favor, públiquenlas en el chat y después podemos aprovecharlas para el tiempo asignado al debate al final de esta sesión. Creo que sí, tenemos una pregunta para Adam de Sharon. Excelente introducción a los datos estructurados para los que no somos especialistas en esto. Por favor, ¿estarán disponibles esas presentaciones después del taller? Sí, la respuesta es definitivamente que sí. También habrá grabaciones disponibles de esto y si ustedes van al sitio de web de ICANN podrán tener los vínculos para esas grabaciones. Y voy a volver a compartir ese vínculo en el chat. Adam ya compartió sus diapositivas y todos los vínculos tan útiles que menciona ahí. Gracias, gracias Adam. Y regresamos. Te volvemos a dar la palabra, Adam. Bueno, pues muchas gracias, Lucy. Bueno, pues yo voy a volverle a dar la palabra a Lucy en un segundo porque ahora será Lucy
quien nos hable del proyecto Ocean Info Hub y